sorpresas en la Asamblea Nacional. La sesión de ayer martes quedó suspendida para el jueves porque ese día juega la selección, porque ese día termina el plazo para aprobar el proyecto de ley de inversiones remitido con el carácter de económico urgente. La convocatoria es para la 1 de la tarde. Tendrán pues los legisladores 10 horas y 59 minutos para terminar su tratamiento y después de eso, si es que no han logrado alguna definición, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. La arquitecta Patricia Sánchez Gallegos, asambleísta nacional por Pachacutic, nos acompaña esta mañana para analizar el contenido de este proyecto que según el gobierno es imprescindible para la generación de empleo, pero no todos piensan de la misma manera. Asambleísta, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Buenos días a toda la ciudadanía que nos está escuchando. A Ecoavisa, muchas gracias. De manera coordinada, algunas organizaciones políticas están señalando que el proyecto de ley de inversiones tiene un afán privatizador. Sin embargo, en el artículo 6, en el último párrafo, se señala lo siguiente: se prohíbe en la modalidad contractual de delegación a través de asociaciones público-privadas privatizar o enajenar activos o infraestructura pública o estatal nueva o existente. Entonces, ¿por qué los temores? La concesión es una forma vedada de privatizar. Si no se usa en este proyecto de ley la palabra privatización, es porque esa palabra ya está absolutamente negada en el imaginario de los ecuatorianos al menos. Por eso se usa una nueva terminología, la concesión, la delegación, pero que no es sino una nueva forma de privatización. Bueno, las concesiones no son una cosa nueva en el Ecuador ni en el mundo. Y de una concesión a una privatización existe una gran diferencia porque la propiedad de los bienes delegados o concesionados sigue siendo del Estado. A ver, no creo tanto eso. Si revisamos la integralidad de esta ley tiene 3 capítulos. El primer capítulo que habla de la delegación de toda la infraestructura, toda la política pública existente en el país, incluido la gente que está en la ejecución de la política pública. Estamos hablando de que si los servicios de salud van a ser delegados, también los operadores de ese servicio de salud. Pero tenemos un segundo capítulo y eso significa conceder absolutamente todo, sector petrolero, sector de salud, de educación, vías eléctricas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el Ecuador tiene como activos, como patrimonio. Pero tenemos un segundo capítulo de esta ley, que es muy importante. Ese segundo gran libro de esta ley habla de que una vez que se efectúan las delegaciones, el gestor público está obligado a formar un fideicomiso, el que va a recoger todas las cuentas de esta delegación. Y finalmente, ese fideicomiso lo que va es a mover todo un mercado de valores a nivel internacional en donde el actor, gestor, tiene la delegación de su servicio, pero no tiene el control de ese negocio, porque ese negocio ya es parte de un mercado de valores y es parte del capital financiero internacional que sabemos que mucho de trabaja y actúa bajo la banca de la sombra, en donde no se conoce, no se sabe de quién es, no se sabe las cuentas claras, no son papeles que están circulando en el mercado internacional, con lo cual el Estado no solamente que pierde, el Estado ecuatoriano no solamente que pierde patrimonio en infraestructura, en política pública, sino que además el Estado es subsumido por la banca. Los 2 aeropuertos más grandes del país fueron delegados su manejo a los municipios y a su vez estos los concesionaron. Los puertos más grandes del país están concesionados, han sido delegados a la gestión privada y allí nadie habló nunca de privatización. Parecería que estamos aquí una vez más ante 2 visiones del país. Por un lado, la lectura estatista que en Montecristi minimizó la presencia del sector privado en la economía para que el Estado asume el rol de dueño, administrador, regulador y controlador de los recursos del país. Nos dijeron que eso era lo bueno, que eso era lo que nos convenía, pero ¿dónde están los cambios? Los resultados de ese modelo que como logro solo nos exhibe escándalos de corrupción, sobreprecios y despilfarros. El que el Estado funcione o no funcione tiene que ver
con las malas políticas del Ejecutivo. El Estado está en manos del Ejecutivo. Y si el Estado no está funcionando y la política pública no está funcionando, a quien tenemos que recurrir y pedir cuentas es al Ejecutivo y no al Legislativo. Lo que el Legislativo está haciendo fundamentalmente a través de oponerse a que esta ley se base en la Asamblea es justamente preservar de alguna forma los intereses del Ecuador, los intereses del Estado para las presentes y para las futuras generaciones. Pero la delegación... Es desde el Legislativo que se estableció todo el marco jurídico que permite que vivamos lo que estamos viviendo hoy. Lo cierto es que nos vendieron la idea de que el Estado debe ser empresario y también generador de políticas, es decir, juez y parte. Y ahí están, por ejemplo, asambleístas, las llamadas empresas públicas, que no fueron empresas ni fueron públicas, sino apenas instituciones administradas por los ideólogos de turno que no le rindieron cuentas al país, sino a sí mismos. Y por eso, aunque tengan el membrete de empresas, nadie les ha dado un dólar partido por la mitad, nadie se interesa en invertir en ellas. Y tiene que ser el Estado, es decir, los ecuatorianos, quienes se dediquen a financiar esos agujeros negros que ni de lejos conocen lo que es producir con eficiencia. Entonces, que se mantenga ese modelo es lo que ustedes proponen. No, lo que nosotros proponemos es que el Ecuador tiene un gran capital, tiene grandes recursos, tiene una gran inversión y que esa inversión no es de algunos gestores públicos ni de algunas firmas transnacionales que quieren apropiarse de esos recursos. Esos recursos es de los ecuatorianos y que deben ser manejados y que deben ser gestionados en función de los intereses nacionales y de la patria. Que eso no se entiende y si lo que se pretende es al Estado borrarlo para que sea el mercado el que gestione la política pública, lo único que hacer es colapsar y llevar hasta las últimas tensiones a un país que su gran cantidad de gente vive en la más absoluta miseria y en donde el rol del Estado es fundamental para generar riqueza productiva, para no generar riqueza especulativa como lo que se pretende en este proyecto. En este proyecto lo que se pretende es hacer de la política pública y de los recursos del Estado una gran especulación a través de la promoción de los mercados de valores. ¿Y dónde queda la política pública? ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde queda la educación del pueblo? ¿Dónde queda el rol esencial del Estado, que es la de proteger a sus ciudadanos y generar distribución de los recursos a través de la política pública? ¿En qué parte de la ley se dice que el Estado deja de ser regulador o que pierde el control de los sectores estratégicos o de los servicios públicos, que pierde ese control totalmente? En toda la estructura de la ley, Lenín, toda la estructura de la ley en sus 3 capítulos está articulado de tal forma que el primero, la delegación; el segundo, la delegación para la formación de mercado de valores; y el tercero, lo que tiene que ver con la modernización de toda la digitalización, lo que hace es promover mecanismos laxos del control de todas esas delegaciones que van a llegar en forma de proyectos o en forma de servicios. Tenemos que hacer una lectura integral del proyecto. No tenemos que hacer una lectura artículo por artículo. En la práctica, ¿temen ustedes alguna maniobra de la presidencia de la Asamblea el próximo jueves para que el proyecto pueda llegar a pasar quizás por el Ministerio de la Ley ante la falta de votos? En primer lugar, tendría que decirle que la bancada de Pachacutic decidió una votación unánime en contra de todo proyecto privatizador, y este es un proyecto privatizador. Por lo tanto, la bancada está absolutamente alineada en una votación para el archivo de esta ley. En segundo lugar, si la señora presidenta de la Asamblea, junto con algunas bancadas y algunos asambleístas, tratan de hacer una manipulación de la sesión para que esta expresión que ya del archivo de la ley mayoritariamente no se dé, estaremos vigilantes y se hará una de las causas más para revisar las actuaciones del CALA. Arquitecta Patricia Sánchez Gallegos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.